De economía para darle la bienvenida a Leandro Marcarián, economista. Leandro, un placer, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, bueno, un gusto, gracias, valoramos tu tiempo y sobre todo el esfuerzo. Hoy sabemos que es una hora dura, difícil, más para hablar, Leandro, de estos temas, teniendo en cuenta inclusive cómo arrancamos la semana, con versiones cruzadas, con desmentidas oficiales. Contanos cuál es tu visión por lo pronto, cuál es la realidad que vos estás viendo respecto a lo que es la situación del Banco Central, las reservas netas líquidas, el patrimonio real que existe en estos momentos y cómo entendés que está frente a lo que fueron los rumores del día de ayer, la solidez, robustez o no del sistema bancario en su conjunto. La situación es grave, eso creo que queda claro y viene siendo grave hace un tiempo ya, ¿no? Y yo lo que te digo es, si vos como institución tenés que salir a prohibir la compra de pasajes en cuotas porque no tenés dólares, entonces tu situación es extremadamente grave. O sea, la fragilidad en la que se encuentra el Banco Central es extrema. Y esa medida lo demostró. Lo que significa, o sea, uno puede inferir de eso que el nivel de reservas neto está muy cercano a cero. Entonces eso es preocupante, ¿no? Ahora, los rumores de los que hablas, y a ver, si estamos hablando de lo mismo, ayer se empezó a rumorear de que podían empezar a tocar los depósitos y cosas así. A ver, en principio no hay riesgo de eso por ahora. Los depósitos están respaldados, entonces no debería suceder. Habiéndote dicho eso, digo, en Argentina viviste un 2001, entonces acá puede pasar de todo, ¿no? Pero si uno ve los números, todavía no existe el riesgo, hablando en criollo, de que te afanen los depósitos. Ujú. Lo que sí puede estar pasando es de que el central esté reventando las últimas reservas que tenga para tratar de sostener un tipo de cambio, cosa que te repito, no es nada bueno y demuestra el nivel de fragilidad extrema en el que se encuentra el banco. En este sentido, Leandro, ¿crees que se están dando los pasos correctos? Hay que hacer algo seguramente, quizás quirúrgico, ¿no? En materia de política económica, pero se van dando medidas de forma intempestiva. Por caso, se sigue hablando de temas de desacople de precios, de aumento de derechos de exportación, de cuotificar, cerrar exportaciones. ¿Esto va a tener el impacto que se busca? Una vez más, hablando de lo que es la No, mesa de los no, argentinos, la inflación. no. Todo eso son ridiculeces, son cosas que tiran para la hinchada. Vos hablaste de quirúrgico, acá quirúrgico no, tenés que tener una bomba atómica y destruir todo, así de simple. O sea, no. Yo sé que es temprano y tal vez con mi vocabulario me voy de formas, ¿no? Pero no paran de decir boludeces y no paran de hacer cagadas. Eh, es así de simple. Si quieren seguir poniendo cuotas y restricciones y lo que sea, la situación va a empeorar. La verdad que todo lo que han hecho digamos, ha empeorado todo. O sea, vos pensás que estás bastante peor que hace 2 años, estás bastante peor que hace 5, estás mucho peor que hace 10. eh, y porque vienen haciendo más o menos lo mismo. Entonces, estos chicos, cada vez que se equivocan, en lugar de decir, uy, nos equivocamos, van y hacen lo mismo, pero más fuerte. Y después se sorprenden porque el resultado es cada vez más malo. Entonces, mientras intenten seguir haciendo las mismas medidas que están tomando, el resultado va a ser lo mismo. O sea, estamos hablando con Canal Rural. ¿Vos qué pensás que puede llegar a pasar si siguen apretando al sector? Y el sector eventualmente va a producir cada vez menos, eso implica menos exportaciones, eso implica menos dólares, eso implica menos reserva, eso implica más presión sobre el tipo de cambio. Entonces, en lugar de estar tomando medidas pro empresa que ayuden a multiplicar la producción, lo que hacen es te tratan de chupar la sangre lo más posible sin darse cuenta que eventualmente te morís. Eh, y, y lo terrible es eso, ¿no? Porque ellos tienen como una visión extractiva de la economía. No les interesa, digamos, multiplicar lo que alguien puede producir, sino, dado lo que vos producís, cuánto es lo máximo que el Estado te puede quitar.
digamos, sin que te mueras. Pero bueno, si te morís no importa, le sacamos a otro. Así es como, esa es la lógica en la que ellos están trabajando. Y, En y eso es esta lo terrible, inflación, porque Leandro, que no se le encuentra nunca a ningún gobierno, en definitiva, la vuelta a la madre de todas las batallas, ¿qué rol va a jugar lo que está pasando con el tema de emisión monetaria, con el tema de subsidios, tarifas, correcciones que se están exigiendo ya? Seguramente va a haber alguna novedad al respecto, o por lo pronto con segmentación de tarifas, si hablamos de lo que es toda esta cuestión, que tiene la incidencia segmentación directa en la inflación. es otra cosa que es para la hinchada. ¿Hace Ajá. cuántos años que venimos escuchando segmentación? Nunca se dio, no lo pueden hacer. O sea, operativamente es demasiado complejo para hacerlo, no lo van a poder hacer jamás. Mira, te apuesto a vos también un asado de acá al 2023, no va a existir segmentación de tarifas. No lo pueden hacer. ¿Cómo sabes quién tiene que pagar poco, quién tiene que pagar mucho? Es imposible hacerlo. A ver, la emisión es la inflación y la emisión viene a financiar un déficit y el déficit viene justamente por todas estas cosas que vos decís, subsidios, tarifas atrasadas, etcétera. Entonces, mientras eso se mantenga, el gobierno va a seguir con niveles de déficit inmanejables, Claro. por lo tanto va a tener que seguir emitiendo, por lo tanto va a seguir con inflación alta. La inflación de este año va a ser 50, la del año que viene va a ser entre 50 y 60 y así sucesivamente. O sea, la inflación no se va a desacelerar de forma mágica, solo se va a desacelerar si vos bajás el déficit, si bajás la necesidad de financiamiento monetario de ese déficit por parte del gobierno, y para que ese déficit se reduzca hay Ujú. que dejar de gastar la que no tenés. Está claro. Y Leandro, es muy temprano, yo sé, estamos hablando de un desayuno que quizá todavía no llegó, pero en ujú. este acto protocolar te designo formalmente ministro de Economía de la Nación y te doy aparte autonomía política, ¿sí? ¿Por dónde Bien. empezás para implementar lo que estás recién diciendo de la teoría? ¿Cómo llevas esto a la práctica? A ver, Argentina lo primero que tiene que hacer es crecer. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, vos primero tenés que arrancar con una bruta reforma fiscal que le dé oxígeno al sector privado. Entonces, una vez que empezás a crecer, ¿Bajar obviamente todo ese impuestos? primer... Exactamente, exactamente. Una vez que vos empezás a crecer, te van a pasar dos cosas. Por un lado, el gasto sobre el PBI va a empezar a caer, porque si vos mantenés el gasto fijo y el producto empieza a aumentar, el gasto sobre el PBI empieza a caer. Eso a su vez te permite mejor financiamiento, porque el financiamiento lo que mira es cuáles son tus niveles de déficit sobre PBI. Es mucho más fácil prestarle plata a una economía que crece que a una economía estancada o que cae como la nuestra. Entonces, una vez que vos tenés la economía ya en marcha, y eso lo puedes empezar a financiar con deuda, ahí te puedes empezar a poner a trabajar en cómo bajás el gasto. Después tenés un montón de otras cosas asociadas, ¿no? O sea, yo soy un convencido de que Argentina ya el peso no funciona más, por lo tanto, para mí hay que ir, para solucionar el tema, eventualmente tenés que ir a una dolarización. Tenés el tema de las leyes laborales, que toda empresa con la que hablas te dice, yo con estas leyes no contrato a nadie, entonces tenés que hacer una buena reforma laboral. Tenés que hacer una reforma previsional también, porque vos pensás que prácticamente 1 de cada 2 pesos que gasta el gobierno nacional se va en jubilaciones. Sin embargo, hace poco salió una noticia que menos del 30% aproximadamente de las personas jubiladas pagaron los aportes totales. O sea, 7 de cada 10 tipos están siendo jubilados sin haber aportado. Eso es lo que te hace digamos, la madre de los agujeros la tenés ahí. Entonces tenés que también empezar a pensar en cómo salís de este sistema de reparto que, te repito, o sea, en el que prácticamente nadie aporta y se te terminó convirtiendo en un agujero negro de recursos. Entonces, digamos, tenés que salir con una batería de reformas, pero lo primero que tenés que hacer es darle oxígeno al sector privado para volver a crecer. Eso es lo primero. Sin eso no pasa nada. Bueno, me faltó darte en ese rompecabezas que te planteé apoyo, ¿no? Del resto de los sectores, no solo de la política, sino también del arco sindical, para que todo esto se pueda implementar, ¿no? Finalmente. Pero a los sindicatos les conviene también, porque vos pensás, a ver,
imagínate que el sindicato es la versión más turbia de lo que un sindicato puede ser, que lo único que hace es sacarte el 3% del sueldo en blanco. Los tipos, o sea, es un club, un sindicato es un club, y un club para sobrevivir necesita socios, o sea, necesita trabajadores en blanco. En este país hace 10 años que el empleo está estancado o cae. Por lo tanto, aún para el negocio de los sindicalistas esto es malo. Entonces, si los sindicalistas tienen dos dedos de frente, deberían apoyar, porque lo que estamos promoviendo es mayor empleo. Y si hay mayor empleo, ellos tienen más socios en su club y te pueden sacar más 3% a más gente. Entonces, yo te lo planteo al revés. A mí me parece una ridiculez que los sindicalistas estén apoyando esta mugre, porque hasta ellos están perdiendo plata. ¿Me seguís? O sea, no hay Sí, nadie sí, que sí. esté haciendo guita en este país. Nadie, o sea, ni la mafia está haciendo guita. Ni la mafia sindical. Eh, entonces, o sea, es toda una locura, está todo al revés, está todo al revés. No podemos seguir sosteniendo esto y a la vez, para quien sea que venga después de Alberto Fernández, no podés tampoco dejar de hacer las reformas por miedo a lo que va a pasar, porque lo que está pasando ya es lo suficientemente malo como para asustarse, ¿no? O sea, Argentina tiene un 70% de chicos pobres, o sea, eso es simplemente gente que está esperando a ser adulto pobre. O sea, si vos te sostenés sobre esta tendencia, en 20 años vas a tener al 70% de la población pobre. Hoy estamos cerca del 50%. L- Yo no sé Leandro, si llegás al sí, 70 si hay vuelta atrás. ¿Me seguís? así es. Leandro Marcarián, un placer, gracias por tu tiempo y